Bien, ahora voy a hablar en términos un poquito más concretos eh, del problema. El problema que enfrento yo en mi realización profesional, por tanto personal, por tanto familiar, social, eh, que tiene que ver con toda la historia de la humanidad que eh, ha fluido hasta el día de hoy, hasta el entorno y momento histórico en el que yo vivo. Y todo parte de el mismo problema, la falta de congruencia entre lo que sabemos que es cierto, por tanto la razón, y la manera en que eso se manipula, transforma y crea una realidad virtual en la que todo el mundo hipócritamente vive y que hace que la prosperidad no tenga que ver directamente con la justicia. Ok, eh, lo que yo planteo es que debe haber una intelectualización mundial y una liberación intelectual de las personas para que puedan entender la razón de las cosas y nadie los pueda utilizar unos contra otros. Ya sabemos cómo esto se utiliza. Yo voy a hablar después en términos más concretos históricos sobre cómo el capitalismo y el comunismo o el socialismo han estado luchando, cada uno con un pedazo de razón y manipulando las cosas y, por supuesto, alimentándose de un montón de gente que somos siempre los que perdemos. Y nos hacen fajarnos unos contra los otros, sabiendo incluso de que uno tiene razón, el otro tiene un chance sobre la razón y lo utiliza. Y entonces, eh, todo esto parte de una cosa. Es lo que yo le llamo oportunismo intelectual, inmoralidad intelectual y corrupción intelectual. Si todo el mundo supiera eh, a ciencia cierta sobre las cosas, sería muy difícil manipular a los demás. O sea, el oportunismo, la inmoralidad y la corrupción intelectual aparece gracias a la ignorancia. Si todo el mundo eh, no fuera ignorante, y todas las personas entendieran las cosas eh, como debería ser, sería muy difícil manipularlo. Entonces, el oportunismo, la corrupción y la inmoralidad intelectual se basan en la ignorancia. Y la solución debe ser intelectualizar a la gente, hacerla más dueña de conocimiento para decir, no, espérate, eso no tiene lógica. Así que no puedes manipular las cosas y la prosperidad puede obtenerse de una manera más lógica y menos injusta. ¿Qué es lo que crea problemas, incluso a niveles personales, a niveles de amigos? Entonces, todo esto viene desde el principio de la humanidad, la interpretación de todo. Recordemos que nosotros llevamos eh, ya miles de años basados en un sistema que hemos subdividido por etapas históricas, etcétera, pero un sistema básicamente basado en religiones, basado en culturas y cosas que no tienen nada que ver con dos principios básicos. El mundo se puede interpretar a esta altura de dos maneras. Existe la lógica y la arbitrariedad. Yo voy a mencionar determinados conceptos que ustedes pueden después buscar en internet y yo recomiendo que busquen Wikipedia y que, o sea, por lo menos Wikipedia es efectiva en las áreas que han sido filtradas durante mucho tiempo y se han podido establecer conceptos que son bastante poco, o sea, susceptibles a las opiniones o a los intereses. O sea, hay temas como salsa, casino, etcétera, que alguien puede llegar a escribir y los que están revisando dicen, ah, bueno, esto creo que tiene sentido y lo dejan y echan a andar una mentira. Pero en otras áreas, como la filosofía, el conocimiento, la ciencia,
lógica, etcétera, ya los artículos son mucho más responsables. Así que yo recomiendo que cada vez que yo cite algo de esto lo busquen y lo corroboren, para yo no tener que mencionar aquí o leer literalmente lo que se dice en Wikipedia. Pero bueno, el mundo puede ser interpretado de dos maneras fundamentales. Y eso tiene que ver con todo el pensamiento de cada individuo. Es las personas que se basan en la lógica y las personas que tienen un fundamento inicial que se basa en la arbitrariedad. La lógica es vamos a decir, la divisa del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el enfoque del mundo a través de las cosas que se pueden demostrar. Y se pueden demostrar sin violaciones de la lógica. Y por tanto, esto es lo que produce la ciencia. La ciencia es muy noble en el sentido de que todas las banalidades humanas que se pueden manipular a través de las opiniones, etc., se anulan porque la gente que hace ciencia lo que le gusta es que las cosas sean demostradas. Y por tanto, como las cosas tienen que demostrarse a través de lenguajes formales, que son lenguajes que no están permeados por interpretaciones, busquen lenguaje formal, y sobre sistemas que funcionan. La ciencia es mucho más cercana a la verdad. O la ciencia lo que busca es la verdad. Sin embargo, la arbitrariedad, que es contra la lógica, es todo lo que pare dogmas que se establece bajo el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es la interpretación subjetiva todo el tiempo de todo. De todo. Y es lo que produce la religión. O sea, la humanidad se ha basado básicamente en ciencia por un lado y religión por la otra. Y ambas han estado luchando. La religión ha sido básicamente la que ha llevado el poder, las conquistas y todo eso como instrumentos para alcanzar la prosperidad. Sin embargo, la ciencia ha buscado la prosperidad a través de una imparcialidad total desde el punto de vista moral. O sea, la ciencia se basa en la búsqueda de la verdad pura. Y la religión lo que hace es manipular una y otra vez los diferentes enfoques y relativizar todo. Por tanto, nosotros vamos a llegar, a través de la ciencia, vamos a llegar a lo que se llama verdad. La lógica establece, de hecho, criterios de verdad en su lenguaje formal. Y la religión asume simplemente posiciones de interés. Ahora, dentro de todo esto está la vida humana. O sea, dentro de estas dos fuerzas que se están contradiciendo todo el tiempo, está la política. ¿Qué cosa es la política? Es la administración de la distribución de beneficios, la distribución de bienes de vida. Y la política se basa, por supuesto, en un poder, y ese poder hay que organizarlo. Y para que ese poder se organice, debe haber un número de personas que apoyen las decisiones de unos pocos. Y para obtener ese poder, por supuesto que hace falta ideología. Y dentro de la ideología vamos a tener la cultura. Toda cultura, a todo nivel, está básicamente permeada por una ideología que responde a un poder que facilita las diferencias de distribución. Y el modo en que se realiza toda esta distribución es la política. La política es lo que intenta
todo el tiempo manipular todo esto. Y básicamente la humanidad ha descubierto que todo esto es posible manipularse a través de lo que se llama opinión pública. Ahora, la ciencia explica todo esto basado en un conocimiento muy fácil de acceder a él. Y es la ley de conservación de la masa y la energía. Para la ciencia solo existe masa y energía y transformación de esa masa. Y todo eso tiene que ver con la riqueza y los bienes de vida. Ahora, todo lo que parte de este pensamiento mágico, religión, opiniones, etc., manipula el conocimiento. Manipula el conocimiento y enreda a la gente. Los economistas, los politólogos y toda esa gente se concentran en el proceso del medio para entretener a la gente, cuando realmente al ser humano lo que le hace falta es comer para regenerar la energía, para estar vivo y protegerse. Por tanto, todo esto tiene que ver con bienes de vida. Y los bienes de vida se distribuyen de un modo justo o no. Y la búsqueda y el aumento de esos bienes de vida y el mejoramiento de la vida es lo que le llamamos prosperidad, y volvemos al problema de ahorita. Por tanto, mi enfoque a través, mi enfoque del mejoramiento, del cambio que tiene que haber en la humanidad, está en intelectualizar a la gente, a la humanidad, hacerlos más propietarios de esto, para que las cosas sean más fáciles de entender. Y voy a ir poniendo los ejemplos generales y particulares, los que a mí me atañen, porque yo quiero que personas del mundo que tienen el mismo enfoque que yo, simplemente nos agrupemos y podamos cambiar un poquito la vida. No sé hasta qué punto esto va a convertirse en un problema o en un peligro para muchas personas, pero voy a ir poquito a poco, primero 100 videos y después iremos metiendo más, tratando de hacer un llamado a esto, a que las personas se acerquen un poquito más a la lógica, al pensamiento crítico, a la ciencia y a la búsqueda de la verdad, y vayan abandonando este tipo de pensamiento que los hace vulnerables y los hace fáciles de dominar. Y voy a ir hablando de la religión, del pensamiento mágico, de todos los enfoques y cómo todo esto se manipula a través de ya esto que conocemos. Entonces vamos al otro video.